Bueno, este video que estoy grabando a continuación es, por decirlo así, la segunda parte o un comentario pequeño al video que se grabó el día de ayer. Em, bueno, principalmente el video del día de ayer iba de un comentario que había hecho, un pequeño comentario que había hecho de este libro, que es simplemente una novela que, insisto, que es una cosa muy simple que cualquiera puede leer, que cualquiera puede entender más o menos y que también cualquiera puede ligar a los fenómenos que actualmente ocurren. Y claro, la pregunta que tenía todo el tiempo en la cabeza, sobre todo desde que grabé el video de ayer, era si es realmente mal estar siempre consciente de uno mismo. Y cuál es y si conlleva un problema eso, ¿qué problema conlleva? Y si conlleva alguna ventaja, ¿qué ventaja conllevaría estar siempre consciente de uno mismo? Primero que nada, uno podría definir esta cosa de la conciencia a partir de lo que Connie decía, le decía a Hilda en ese diálogo, en ese último diálogo que pronuncié, que leí acá en el libro, que era que ella tenía una idea muy fuerte de sí misma. Es decir, se lo decía a Hilda, que tenía una idea muy fuerte de sí misma. Entonces, la idea de uno mismo es la conciencia. Y una idea clara y distinta de sí mismo es una conciencia totalmente desarrollada que no se mezcla con lo que hay afuera. Y que no se, por decirlo así, que no se ensucia con otras cosas. Entonces, claro, eso sería una buena conciencia, una idea clara y distinta de sí mismo. Y, y claro, es un tópico común, sobre todo en la filosofía, por ejemplo, en la filosofía de Descartes o de Spinoza, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema podría conllevar tener una idea clara y distinta de sí mismo? A futuro, por decirlo de alguna forma. Que el problema a futuro sería que se viviría en un mundo en donde la función permanente sería conocer, ¿no? Y, y claro, es una perspectiva que se añade a lo que podemos entender como el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esta conciencia, ¿no? Que en términos de Spinoza es no solamente una idea clara y distinta de sí mismo, sino que esa idea también involucra la idea del cuerpo. La idea del cuerpo es la idea, una idea, la idea del cuerpo es simplemente el alma, ¿no? Entonces esa idea de cuerpo concibe todas las afecciones que puede tener ese propio cuerpo y que son de importancia para el alma. Entonces, ¿a qué nos lleva este problema, ¿no? A un conocimiento que es exagerado con respecto al mundo que le rodea, ¿no? Entonces, eso lleva inevitablemente a un problema futuro, ¿no? Que, que es este tema de cuál sería el problema, sobre todo entendiendo como que ligué todo esto a los problemas actuales, a los problemas sociales actuales que se desarrollan a nivel mundial, que claro que al final existe mucha gente que está con una conciencia muy fuerte con respecto a su propio cuerpo, ¿no? Y claro, uno ve que realmente podría decirse que el ser humano se ha extendido por todo el mundo sin una conciencia completamente desarrollada de sus facultades, ¿no? Son cosas que se han ido aprendiendo y que se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo, pero no se ha logrado de
de alguna forma ser consciente respecto a todas esas cosas hasta ahora, ¿no? O sea, de nuevo, la gente en el mundo de la antigüedad no era consciente de su propio cuerpo ni de las afecciones que podía tener su propio cuerpo, independiente del lugar en que uno sitúe a esa gente de la antigüedad, sea Grecia, Roma, sea la península arábiga, sea China, sea América, donde sea, ¿no? No, las diversas culturas no tenían como conciencia ni de lo que estaban haciendo, eh, ni de lo que estaba haciendo en general el otro, ¿no? Recién es esta idea de un mundo globalizado, de un mundo interconectado, las que nos da no solamente, no solo porque esta idea no solamente ubica peligros latentes en, en la proximidad más inmediata que puede tener un ser humano de carne y hueso, sino que involucra un montón de problemas y de peligros que pueden existir para un ser humano y que pueden existir en las antípodas de ese mundo en el que vivimos. Entonces, que el mundo esté repleto de peligros y que exista incluso un peligro para un ser humano que exista en las antípodas de este planeta, lleva inevitablemente a un problema muy grande. Lleva precisamente a saber que no se puede confiar en ningún ser humano, incluso llegando a las antípodas de este planeta en el que habitamos. Eh, claro, eso sería algo que solamente se podría lograr ahora, ¿no? Eh, Uno, por ejemplo, lee incluso a Spinoza y uno encuentra, sobre todo dentro de lo que podría ser una filosofía política liberal, esta idea constante de que no hay nada más bueno para el hombre que otro hombre, ¿no? De que uno puede confiar en otro hombre porque ese hombre tiene razón. Porque uno tiene una razón, el otro tiene otra, y mientras más cabezas juntas estén, mejor vamos a pensar, y mejor y más rápido vamos a llegar a la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ahora eso actualmente es un poco complicado sostenerlo, ¿no? Es un poco complicado sostener de que todos los hombres pueden llegar a eso. Claramente Spinoza no sostiene que eso deba ser así, no, de que todos los hombres deban unirse en una especie de paz universal, no es las ideas que planteaba Spinoza en el Tratado Teológico Político, pero eh, a lo que me refiero es que evidentemente eso que sería como un aspecto mucho más kantiano es algo que se pone en duda en la actualidad, que de nuevo se está poniendo en duda esta especie de, de bondad liberal, ¿no? Que está que ha estado tan en boga durante tanto tiempo igual. Entonces, claro, esa misma conciencia nos ha hecho darnos cuenta bueno, de que tenemos bastantes problemas como humanidad, ¿no? Entonces ha sido algo bueno, hemos detectado un problema y el problema lo tenemos nosotros, todos. Y claro, esto es como un ejemplo que sirve para esto es un sketch de un argentino muy gracioso, que que pueda ver esto lo pueda conocer, que era este Capusotto, que era cuando hacía violencia a Rivas, ¿no? Y en uno de esos videos al final dice, y espero que no les dé a ustedes por conocerse a ustedes mismos porque se van a odiar. Bueno, eso pasó con el ser humano. Con todo lo que hemos vivido de historia desde que comenzamos a registrar en escritos, en cualquier parte, en cualquier lugar, lo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que somos horribles, de que somos horribles, y de que muchas cosas de las cuales estamos orgullosos realmente eran mentiras,
eran mentiras, y claro, lo ocultamos ahí con un relato, con una mitología, fantasía, etcétera, y que esas cosas llegan a formar parte de nuestra conciencia y decimos es una mentira, ¿no? Entonces, claro, eso lleva inevitablemente a un aspecto un poco contemplativo y sobre todo un poco pesimista del mundo, ¿no? Y del ser humano en general. Entonces, claro, el problema por un lado de ser demasiado consciente de uno mismo y decir, y realmente si está mal, está mal ser consciente de uno mismo, está mal en este sentido, ¿no? Este es el problema de que le puede pasar a mucha gente, yo incluido, de estar excesivamente pendiente y estar excesivamente pendiente de las cosas que pueden llegar a suceder, eh, y de analizar demasiado a una criatura, ¿no? Y de no darnos cuenta de, por así decirlo, de que para avanzar no es necesario buscar una verdad, sino que solamente es necesario ser, por decirlo de alguna forma, un poco más espontáneo, ¿no? Un poco más espontáneo. Qué echa de menos ese ser humano? Bueno, esas cosas que fueron espontáneas en algún momento, ¿no? Eh, en último momento, Colón agarró un barco y se tiró al mar. No lo pensó mucho, ¿no? O sea, lo pensó, pero no mucho. No mucho. Entonces, y otras cosas más, ¿no? Como los experimentos científicos, o sea, uno podría decir, ¿por qué igual existen crisis en el mundo de la ciencia? ¿Por qué existen crisis de paradigma en el mundo de la ciencia? Bueno, porque se acostumbran a que sea un trabajo burocrático, y mientras más burocrático es, peor se pone. Peores son las verdades que se generan respecto a ese campo científico. Entonces, claro, lo que se echa de menos es un poco de espontaneidad, creatividad, que es lo que se le pide al ser humano, sobre todo actualmente. Entonces, y claro, con una vida contemplativa no se logra de mucho de eso, no se logra, ¿no? O contemplando lo que ha sido como el conocimiento, y sobre todo con un aspecto un poco pesimista con respecto a la especie, no se logra demasiado de eso, ¿no? Y menos eh, con un procedimiento completamente burocrático, no se logra. Entonces, claro, eso es lo malo de, de ser excesivamente consciente de uno mismo, que lo pone en una especie de estado eh, de... Existía un término en psicología conductual que es similar a esto, pero era algo así como freezing. O sea, es una forma de estar congelado, ¿no? Y de estar constantemente viendo viendo el mundo, pero no hacer nada por él, o no hacer nada por uno mismo, ¿no? Y bueno, esto debe tener algo bueno, esto que hemos estado viviendo, sobre todo los últimos años. Lo bueno es que bueno, ya está dicho, ya nos conocemos entre todos, conocemos algo que otra gente no había conocido nunca, ¿no? A la que otra gente no había podido tener acceso nunca. O sea, nadie en Europa en el siglo XV podría haber visto lo que era Japón en ese entonces, o lo que era Norteamérica en ese entonces. Absolutamente nadie. Lo cual de alguna forma le quita un poco de misterio a lo que es un viaje, por ejemplo, ¿no? El viaje, por ejemplo, antes era embarcarse en una travesía de la que uno podría no volver,
Se podría hacer eso. Actualmente no. Actualmente no. Actualmente el viaje dura poquito. Poquito y que en cierta medida se agradece, pero le quita todo el misterio que antes tenía un viaje, ¿no? Y de nuevo, le falta misterio al mundo, le falta algo que antes los seres humanos producían, ¿no? Y que claro, actualmente eh, era mucho más, tenía un aspecto mucho más mítico, un aspecto mucho más mágico, un aspecto diferente a lo que actualmente tiene, porque algo producido en masa y de forma muy segura no tiene eh, mucho encanto, ¿no? Entonces podríamos decir que esto, este enorme conocimiento que hemos obtenido, nos puede servir solamente para una cosa, para volver al principio y detectar el problema. Y el problema es como precisamente que pone al ser humano en un estado de contemplación y de búsqueda de ciertos conocimientos, pero que en general no es algo como que sea, que sea útil para cambiar, ¿no? No es útil para cambiarlo. No es necesario saber más cosas. De hecho, diría que es necesario saber un poco menos cosas, ¿no? O saber solamente algunas y saberlas bien. Entonces, porque claro, al final no es algo como que nos salve y realmente el problema de esto y sobre todo de lo que no se dan cuenta y por eso mismo el gnosticismo es un problema es que los que buscan demasiado conocimiento también están siendo gente avariciosa. Ojo, el conocimiento no salva absolutamente a nadie, ¿no? Y al final, precisamente, volvemos a este argentino que decía en sus sketches, ¿cómo se llama? Ah, bueno, el Capusotto, ¿no? Así, no busquen conocerse a sí mismos porque se van a terminar odiando, ¿no? Y ese es el gran problema, nos conocemos a nosotros mismos y no nos queremos, ¿no? No nos queremos a nadie. A lo mejor queremos a alguna gente, pero los demás queremos que se mueran todos. Entonces, partiendo de eso, porque uno podría decir, por ejemplo, con todo este conocimiento que uno tiene, uno podría decir, qué grande que fue Da Vinci, ¿no? Qué grande que fue Da Vinci. Y Da Vinci tenía escritos en donde tenía bocetos de armas que podrían ser armas de destrucción masiva de alguna guerra mundial. Entonces, claro, imagínense que podría haber hecho algo así, ¿no? Afortunadamente solamente nos legó lo bonito, pero mucha gente que eran grandes intelectuales y todas estas cosas, participaron de eso, ¿no? Participaron de eso. Entonces uno siempre tiene ese criterio estético de, oh, qué hermoso que este gran intelectual hizo esta cosa, ¿no? Y después tiene toda su historia oscura por ahí debajo, oculta. Y ese es el gran problema del conocimiento. Llega, choca y rompe el alma y queda una experiencia bastante amarga, similar a cierto tipo de nihilismo mezclado con cierto cinismo también, ¿no? Bueno, es un comentario a lo que dije un poco ayer, pero eso, que estén bien. Chao.